wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Para comenzar, vamos a repetir el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Nuestro Dios, te alabamos porque eres bueno con nosotros y nos escuchas. Te entregamos nuestra vida, nuestros cantos y oraciones, y deseamos que te agrades de lo que hacemos. También te pedimos que tu Espíritu nos guíe al escuchar tu palabra, que podamos practicarla y aprender más de ti cada día y ser de bendición para los demás. Gracias por escucharnos y recibir nuestra adoración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Hechos 16, versículos 23 al 32. La palabra de Dios dice: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esta es la palabra de Dios. Amén. Hola chicos. El domingo pasado vimos la lección que se llamó el Concilio de Jerusalén. En aquella lección aprendimos que Dios incluye tanto a judíos como a no judíos en su plan salvador. El resultado de aquel concilio provocó mucha alegría y consuelo para la iglesia que se reunía en Antioquía y en muchos otros lugares. Después de aquel evento, Pablo comenzó su segundo viaje misionero,
del cual hablaremos hoy. Este viaje fue bastante largo y tomó bastante tiempo concluirlo. Por ello, en esta lección, veremos las primeras experiencias de este viaje. En primer lugar, su acompañante esta vez fue Silas, quien era miembro de la iglesia de Antioquía y no Bernabé como en el primer viaje. Y en el camino se les uniría Timoteo cuando ellos llegaron a un lugar llamado Listra. En segundo lugar, a diferencia del primer viaje que comenzó por mar, ahora en este segundo viaje comenzaría por tierra. El segundo viaje de Pablo, la Biblia dice que comenzó en Siria para después pasar por Cilicia, Derbe y Listra, después pasar por Frigia, que es una provincia de Galacia, para después llegar a Misia y después ir al puerto de Troas. De ahí pasaron por el puerto en barco hacia Filipos. Después de Filipos bajaron a una ciudad llamada Tesalónica. De Tesalónica fueron a Berea, de Berea a Atenas, de Atenas a una ciudad llamada Corinto, y de Corinto cruzaron en barco hacia el otro lado, para encontrarse entonces con la ciudad de Éfeso. Después de cruzar por Éfeso, pasaron a Cesarea otra vez en barco, para finalmente llegar a donde habían empezado, que era Antioquía. Y así terminaron su viaje. El día de hoy nos estaremos centrando solamente en la ciudad que está en la parte de la esquina izquierda, que se llama Filipos, que es la capital de Macedonia, y veremos las experiencias que acontecieron en Filipos. Vamos a ellas. La primera experiencia que tuvieron en este segundo viaje fue que cuando pasaban por la región de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió continuar predicando en aquella región. Esto fue importante porque en una visión que tuvo Pablo, entendió por qué el Espíritu Santo le había prohibido continuar predicando en aquella región. Esta razón fue que el Espíritu quería que fueran a predicar a la región de Macedonia, particularmente a la capital llamada Filipos. Interesante, ¿verdad? La segunda experiencia fue la conversión de Lidia de Tiatira. Esto ocurrió en Filipos. La Biblia dice que un día, cuando se reunían a orar cerca de un río, un grupo de mujeres escucharon predicar a Pablo. De aquel grupo, Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera el mensaje que Pablo hablaba. Fue así que aquel mismo día, ella y su familia conocieron a Cristo y fueron bautizados en aquel río. Como prueba del encuentro que habían tenido con Jesús por medio de esta predicación que Pablo había hecho, ella invitó a Pablo y sus acompañantes a que se quedaran en su casa y los hospedó el tiempo que estuvieron ahí. La tercera experiencia fue la de la mujer con un espíritu de adivinación. Siguiendo en Filipos, Pablo y sus amigos iban camino a la oración y le salió al encuentro una mujer. Ella, por medio de la adivinación, daba ganancias económicas a sus dueños. El problema fue que esta mujer por muchos días seguía a Pablo y a sus amigos gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el mensaje de salvación». Un día, Pablo se molestó de esta acción de aquella mujer y se dio la vuelta y le habló al espíritu de ella que tenía, diciendo: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el espíritu de adivinación salió de ella en ese mismo instante, lo cual provocó que los que se beneficiaban económicamente de esta mujer por el espíritu de adivinación se enojaran mucho con Pablo y Silas. Estos hicieron un gran alboroto en Filipos y llevaron a Pablo y a Silas a los tribunales para que fueran castigados. Después,
Pablo y Silas fueron golpeados con varas de madera y finalmente encarcelados y puestos en el calabozo más oscuro de una prisión. Qué injusto, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a la cuarta experiencia, que esto fue lo que les aconteció en aquella cárcel. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios como a esto de la medianoche, cuando de repente vino un terremoto, de manera que todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se cayeron de sus manos y sus pies. En aquella cárcel había una persona encargada de vigilar y cuidar que los presos no se escaparan. Esta persona se encontraba en un sueño profundo cuando pasó el terremoto. Y cuando se despertó y vio que todas las puertas estaban abiertas, sacó su espada para matarse. Pablo le gritó muy fuerte y le dijo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». El carcelero, puesto de rodillas y temblando, preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo le dijo: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa y lavó y curó sus heridas de los golpes que les habían dado. ¿Qué cosas tan maravillosas le han pasado a Pablo en esta primera parte de su segundo viaje misionero, verdad? Nosotros podemos aprender algunas cosas de estas experiencias. En primer lugar, la obediencia. Pablo y sus amigos fueron obligados a no continuar predicando en la región de Galacia y cambiaron su camino hacia Filipos. Nosotros a veces no comprendemos los planes de Dios, pero sabemos que obedecerle siempre será lo mejor, aunque al principio no parezca así. En segundo lugar, el cuidado de Dios. Esto lo podemos ver cuando Lidia trajo a su casa a Pablo y a sus amigos para descansar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar cuidarnos unos a otros, así como a nuestro prójimo. En tercer lugar, el poder de Dios. Esto lo vemos cuando a través de un terremoto Dios liberó a Pablo y a Silas de la cárcel, lo cual nos enseña que siempre que estemos proclamando el mensaje de Dios, su evangelio, tendremos el apoyo poderoso de Dios para continuar con esta misión. Finalmente, algo muy importante que también vemos, y en cuarto lugar, es el amor de Dios, ya que Dios fue quien a través del Espíritu Santo envió a Pablo y a sus amigos a predicar a esta región de Macedonia. Al hacer esto, estaba mostrando su amor por Lidia, por la mujer con el espíritu de adivinación, así como por el carcelero de aquella ciudad, enviando a Pablo y a sus amigos a predicar a ese lugar. Nosotros aprendemos que predicar de Cristo a otros es un acto de amor hacia los demás y por tanto debemos estar siempre animados a continuar predicando el Evangelio de Jesucristo como la muestra de amor a los demás. Oremos. Dios, gracias por mostrar tu amor por estas personas en Filipos y como Pablo y sus amigos obedecieron tu instrucción. Gracias porque hoy nosotros conocemos de tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos entonces a mostrar y predicar tu amor a los demás, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Para terminar, repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¡Hola, chicos! Esta semana aprendimos una bonita lección del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Conocimos que él fue con Silas y asimismo se adhirió en el viaje Timoteo. Entonces aprendimos cómo el Espíritu Santo los llevó hasta Macedonia y ahí el Espíritu Santo y Dios mismo salvó a 3 personas. La primera de ellas fue Lidia de Tiatira, la segunda fue la mujer con espíritu de adivinación y el tercero fue el carcelero de Filipos. Entonces vimos cómo se expandió todo el mensaje de amor de parte de Dios ahora hasta Filipos y vimos cómo todo lo que hizo Dios a través de Pablo en aquel lugar. Entonces vimos cómo se expandió todo el mensaje de Jesucristo, que incluso lo tenemos el día de hoy aquí donde nosotros estamos. Y vimos el segundo viaje de Pablo, entonces vamos a dejarles acá abajo en la descripción del video un mapa para que ustedes puedan descargarlo y trazar todos los lugares que visitó en este segundo viaje. Y hace 8 días, si ustedes recuerdan, vimos el primer viaje de Pablo y algunos de ustedes nos enviaron imágenes, así que esta ocasión, si ustedes también quieren hacerlo, pueden enviarnos por Kakao, por WhatsApp, para poder ponerlas en el siguiente video. Los dejamos entonces con las imágenes que nos enviaron. Entonces, hasta la próxima. Chao, hermanayo.